El ingeniero Matute estaba convencido de que era necesario iniciar ya la formación del personal técnico que requerían tanto Jalisco como México para su desarrollo integral. El gobierno del estado donó el terreno en el año de 1946. En cierto tiempo en que hubo ya modificaciones y crecimiento, se creó el Instituto Tecnológico. También idea que tuve para hacer eso, porque las escuelas que tenían que ver con la cosa técnica, que eran ingeniería, ciencias químicas, farmacia, etcétera, la misma Politécnica, entonces estaban en distintos lugares de la ciudad, y entonces hubo la ocurrencia, la simultaneidad de que se hicieron unas escuelas federales en la zona donde está el tecnológico, pero era para una ampliación o una segregación del Instituto Politécnico Nacional, que se quiso venir a Guadalajara, y empezaron a trabajar eso, y federalmente dieron dinero y todo eso, y se hicieron los edificios que aún permanecen ahí en pie, como fue la escuela vocacional muy famosa, que estuvo muchos años y que actualmente la ocupa una parte de la escuela de ingeniería. Entonces se fueron los primeros, y el estadio olímpico que hay ahí también se hizo entonces, de manera que estaba eso. Y eso lo platiqué con el director, rector de la universidad, el gobernador del estado, y aceptaron la idea, y entonces aceptaron que se hiciera el Instituto Tecnológico de la Universidad de Guadalajara, obra que me encargaron a mí, y se hizo eso. Fue nombrado director de la Escuela Politécnica en el año de 1945 y director de la Facultad de Ingeniería en el año de 1946. En 1947 se le designó director del propio Instituto Tecnológico, y finalmente el gobernador González Gallo lo nombró rector de la universidad en 1949. Desde su nuevo cargo y sin descuidar sus atenciones a toda la universidad, el ingeniero Matute le dio el impulso definitivo al Instituto Tecnológico. Con las aportaciones de los gobiernos federal y estatal, se construyeron los edificios para las escuelas de Ingeniería Civil, Química y Eléctrica, además de las de Arquitectura y la Politécnica. La idea de Matute era que en esta área hubiese las facultades técnicas, que era tanto ingeniería como arquitectura, como ciencias químicas. En esa época teníamos juntas aquí en esta área para formar el tecnológico, y tuvimos unas juntas en las que participaba el ingeniero Matute como director. El ingeniero Matute nombró al ingeniero Bracamontes y al ingeniero Antonio Valadez para que ellos se hicieran cargo de la terminación de todas las construcciones. En una de esas juntas que tuvimos, el ingeniero Matute dijo: yo quiero, aquí en ingeniería solamente hay ingeniería civil y topografía. Yo quiero que aquí también se comience la carrera de ingeniería mecánica y eléctrica. Fue entonces cuando él me dijo a mí: yo quisiera que me hiciera usted favor de hacer los planes de estudio para esa carrera. No habíamos ingenieros mecánicos electricistas aquí en Guadalajara más que yo, el ingeniero Dorantes, que trabajaba en la Comisión Federal. Había de la mecánica y electricidad, nomás eso sabían, pero todos los demás que se necesitaron eran ingenieros civiles. Mejía, él estudió en la CIME, igual que yo, pero él llegó aquí a Guadalajara 5 años después que yo. Ya existía
la carrera de ingeniero mecánico electricista. Esa la había fundado el ingeniero Matute. Por sugerencia de él, yo me encargué de hacer los planes. Yo hice unos planes basados en los estudios que yo había estudiado. Y yo tenía una credencial que era como un acordeón, y ahí venían todas las materias. Entonces, basados en esas materias, yo formé, y se le enseñé al ingeniero, pues aquí están los planos, los vio él. Oiga, pero estos, ¿en qué tiempo se puede hacer esta carrera? Le dije, pues yo la hice en 7 años, pues allá. Dice, no, esa carrera está muy larga, córtele usted materias, yo quiero una carrera de 5 años. Yo quité todas las matemáticas superiores, ecuaciones, en fin, todo lo que no íbamos a necesitar en la práctica, y ya se la corté, y ya le dije, aquí está una carrera de 5 años. Ah, pues esa la vamos a hacer. Y esa fue la primera carrera de ingenieros mecánicos electricistas a 5 años que hubo aquí en la Universidad de Guadalajara. Para eso ya Matute era rector de la UDG. Bueno, en aquel entonces las carreras preferidas en la Universidad de Guadalajara eran la de medicina y la de leyes. También las de ingeniería, casi nadie quería venir aquí. ¿Por qué no querían venir aquí? Porque aquí se estudiaban matemáticas y a nadie le gustan las matemáticas. Excelentes, como alumnos excelentes, pero tenían algo mal. ¿Y qué era lo malo que tenían esos alumnos? Su maestro, o sea, yo. Yo supe de la carrera de ingeniería mecánica electricista. En los periódicos salió que el ingeniero Jorge Matute Remus había conseguido con el gobernador Agustín Yáñez la creación de esta nueva carrera aquí en Guadalajara, y me inscribí en marzo de 1949. Soy egresado de la carrera de ingeniero mecánico electricista, aquí de la Facultad de Ingeniería, de lo que me siento orgulloso y creo que es un gran honor pertenecer a la Universidad de Guadalajara. Bueno, la Facultad de Ingeniería estaba aquí en lo que entonces se llamaba el Instituto Tecnológico de la Universidad de Guadalajara. Aquí fue donde yo la conocí y aquí fue donde hice mi examen de admisión y donde cursé los estudios. El director, cuando nosotros entramos, era un ingeniero que se apellidaba Parra, Manuel F. Parra. Inicialmente fuimos como 17 los ingenieros mecánicos electricistas. De los maestros, desde luego el ingeniero Héctor Hernández Canal, el ingeniero Héctor Mejía, que son los que realmente nos orientaron y nos enseñaron cosas que eran de la profesión. Inclusive el ingeniero Hernández Canal, yo trabajé con él mucho tiempo. Cuando terminé la carrera, antes de recibirme, le ofrecieron a él un puesto técnico en la sección de alumbrado público del Departamento de Obras Públicas aquí de Guadalajara, y él me recomendó a mí, y eso hizo que me tocara ser a mí el primer jefe como técnico, ¿verdad?, de la sección de alumbrado público aquí de Guadalajara. Ese lugar se lo dejé yo al ingeniero Luis Castillo Jiménez, un gran amigo mío, alguien con una trayectoria muy digamos que dejó huella aquí en la Universidad de Guadalajara. Mi tesis fue sobre un proyecto de control central para el alumbrado de la ciudad de Guadalajara. Yo me recibí en marzo de 1955
El examen, como yo fui el primero de Ingeniería Mecánica Eléctrica, se invitó al gobernador Agustín Yáñez y envió al secretario de gobierno y se hizo se divulgó que yo iba a ser el primero que me recibía. Mis sinodales fueron el ingeniero Héctor Hernández Canal, Héctor Mejía San Salvador y Pedro Vázquez Guerra. Es el diseño y construcción de un osciloscopio de rayos catódicos. Ese yo lo diseñé, fue un osciloscopio que yo diseñé. Fíjese que ya recibido de ingeniero, empecé a trabajar con el ingeniero Félix Desdier Hermosillo, que era el ingeniero de la planta de Atemajac. Había una hidroeléctrica sobre el río Santiago en la parte de baja y yo le daba inspección semanal a las baterías, a la lubricación, al estado general de la planta. Y entonces un día me dijeron, pues saltaron unas chispas muy feas y me mandó el ingeniero, vaya a ver qué pasó. Y llegué yo y encontré con que le pregunté a los encargados, oiga, ¿qué pasó? Dice, pues saltaron unas chispas muy feas en los cautiones. Y yo dije, pues ¿qué serán los cautiones? No sabía qué era. Y dije, ya soy ingeniero y no sé. Y le dije, pues llévenme a los cautiones. Y eran unos transformadores de corriente que tenían un letrero que decía caution. Y dije, esos eran los cautiones. Bueno, pues digo, hay muchas vivencias. Ahorita no me viene así a la memoria alguna. Tal vez hay algunas que no sean muy, como dicen, confesables, ¿verdad? pero sí hubo muchas, ¿verdad? Pues mire, el mensaje que yo les dejaría es a los jóvenes que estudien, que no desprecien las matemáticas y las físicas, que no desprecien sus materias básicas, que se preparen y además que también tomen las materias de la carrera y que las apliquen con honestidad, con decencia, con honradez, ¿verdad? Y con un sentido, primero que nada, de humildad. El hecho de que haya uno estado en la facultad no lo hace diferente desde el punto de vista humano, ¿verdad? Que sean humildes y que respeten a los compañeros. Hay tantos conocimientos nuevos en la cuestión eléctrica que ojalá que los nuevos alumnos puedan recibir esa preparación con todos los adelantos que existen hasta la fecha. México, para progresar, tiene que progresar en el conocimiento. Tiene que tener una capa de estudiantes que son los que impulsen a México para adelante. Yo siento que me dieron disciplina, me dieron orden y sobre todo enseñanza. Eran gentes que practicaban la profesión y además de que nos enseñaban su experiencia, desde luego pues acudían a la teoría, ¿verdad? El derecho de todo estudiante en este instituto es estudiar. A eso se resumía todos los derechos que ellos tenían. El derecho de todo estudiante es estudiar. El derecho a estudiar.